Estimados televidentes, habíamos prometido en un programa anterior continuar conversando con el profesor. Tu apellido me cuesta, Lo Diego. muy bien. Diego Chiaramoni. Chiaramoni. Sí, Diego Chiaramoni. Bueno, exactamente. no, mi memoria es un desastre. Bueno. Estábamos conversando en un programa anterior con el profesor de filosofía Diego Chiaramoni, que es un especialista en Kierkegaard, que está redactando su tesis de licenciatura sobre la pseudonimia kierkegaardiana como táctica para la comunicación indirecta, tema sobre el cual ya hablamos en el anterior programa. Así que en realidad hay que tomarlo como una continuidad. Hemos tocado muchísimas cosas importantísimas, realmente importantísimas del programa anterior, quizá picando así en una y en otra, porque sistematizar el pensamiento de Kierkegaard, ¿se puede sistematizar el pensamiento de Kierkegaard? Ahí está el problema, ¿no? Él va a decir ¿O que... conviene hacerlo? Él va a decir que va a heredar en la historia... Tiene muchas cosas proféticas, Kierkegaard. Dice de sí mismo, mi pensamiento causará horror por el inmenso patos que contiene. Seré traducido y leído en otras lenguas. Un hombre pequeño, diminuto, en un lugar perdido de Europa, que piense ya con... Sí, sin mucha tradición filosófica, claro, por lo menos al menos en Dinamarca no, solamente Andersen en la cuestión literaria, pero después no hay. Y otra frase profética, que esto un poco nos incumbe a nosotros, pero lo respetamos porque intentamos estar en la intimidad de su pensamiento, es que él va a legar en la historia un enemigo que va a ser el profesor. Bueno, eso también lo comparte con Schopenhauer, con Nietzsche. Claro, bueno, y que hay tantos puntos de contacto entre Nietzsche y tremendo. y con Schopenhauer, ¿no? Alguno también. De hecho, él tiene una nota en el diario donde él pone... Pero sin saber nada uno del otro, ¿no? Bueno, obviamente Kierkegaard, por haber vivido en la primera mitad del siglo XIX, no podía saber nada de Nietzsche, pero Nietzsche sí de Kierkegaard no lo menciona jamás, yo no. Pero sin embargo coinciden en tantas cosas. De Schopenhauer, ¿no? sí, él tiene una nota en el diario que dice, lo nombra a Schopenhauer por las iniciales, AS, ¿no? Arturo Schopenhauer, y dice, yo soy SA, ¿no? Soren Ivy, que es el segundo nombre. Como que hay algo que los une. Y después dice, a este mundo, por decirlo, a este magnetismo idealista, dice, le vendría bien unas grajeas de schopenhauerianas, ¿no? Unas pequeñas, como si fuesen gotas homeopáticas de Schopenhauer, ¿no? A esta especie de idealismo, que es lo que uno siente prácticamente hoy en la realidad, ¿no? También. A veces uno quisiera mostrarle a la gran oleada, ¿no? Optimista, ¿no? La tripa hedionda que late en el fondo de todo esto, ¿no? Schopenhauer es el grito ahogado. Claro, dentro del dolor, dentro de porque la historia necesariamente tiene que terminar bien. Claro, Schopenhauer en el sentido, ya cuando en los albores del optimismo positivista y en los estertores del iluminismo, pero que se continuó con el positivismo, y dentro del contexto del romanticismo y el idealismo alemán, que muchos creen que es una contrailustración, y eso es mentira, no lo es de ninguna manera. Es decir, los románticos alemanes, por lo menos, que es lo que yo conozco, eran ilustrados, lo que pasa es que le ponían ciertos límites, digamos, a cierto simplismo de la ilustración, digamos, ¿no? Hijos de la Aufklärung. Pero no eran, pero no eran de ninguna manera, por ejemplo, no estaban en contra de la razón o de la racionalidad. Claro. Lo que pasa es que, bueno, era una racionalidad, por ejemplo, se ve bien en Schelling o en Hegel, era una racionalidad también muy vinculada con la mística, ¿no? Heredada de Meister Eckhart, Jacob Böhm, Bader, claro, ¿no? Etcétera. Pero autores olvidados cuando se enseña moderna. Pero de cualquier manera, la visión
ilustrada, optimista, está en ellos. Sobre todo en Hegel, digamos, ¿no? Sí, sí, claro. Sobre todo en Hegel. Habría que revisar allí algunas cosas, ¿no? En Fichte desde ya. Sin En duda. Fichte desde El más- Fichte es un progresista, Sí, sí, ¿no? el más de los tres. Y en Schelling yo no sé. Schelling si hay un fondo ahí que tiene que ver con el mal que no... Es tremendo. Bueno, Investigaciones sobre la libertad humana claro. es un libro increíble. Sí, sí, bueno, yo he escrito sobre eso. Es sí, un libro pero- increíble. Yo hice un informe Yo hace hice mucho un trabajo tiempo. largo sobre el mal en la modernidad y por supuesto uno de los Sí. textos que tomé fue autores y el texto que tomé fue el de Schelling. Ahora, yo Bueno, creo que Schelling lo- tiene varias etapas, qué sé yo. Pero yo te preguntaba si era posible sistematizar la obra de Kierkegaard. No, es imposible porque él no es un pensador sistemático y porque él se queja del O sea que sistema. hay que leerlo así. Sí, no se puede decir, quizá si uno podría tener algún buen maestro que indique algún tipo de guía de lectura, quizá puede existir una guía, pero hay que hacer el ejercicio del caminar, ¿no? En la obra de Kierkegaard, estando precavido de esto, ¿no? De la pseudonimia. Claro, ahí vamos, ¿no? Porque en el programa anterior hablábamos de que él cuando se dirige al esteta utiliza un seudónimo y cuando se dirige o habla desde el Por eso punto de siempre hay que estar dentro del mapa, ¿no? Entonces, Bueno, el, entonces- el mapa de los seudónimos y dentro del mapa entonces ahí Pero puede uno puede decir Kierkegaard dice cuando él trabaja, cuando él está escribiendo bajo En un el texto paraguas de un seudónimo. En un ¿no? texto en el final del postscriptum, él dice escribe un texto breve que se llama Una primera y última explicación, donde toma el tema de la pseudonimia. Entonces él le pide al lector y le pide al futuro lector, no digan Kierkegaard dice, ¿no? Sino, y Johannes de Silentio dice, en Temor y Temblor, ¿no? O Vigilio Saunensis escribe en el concepto de la angustia. O Climacus dice en el postscriptum. Ahora, él se hace cargo de su obra. Se hace cargo de su obra. Pero en un momento juega con que yo soy aquel que ha llevado esos textos a la edición. ¿No? Y se vuelve, Sí, y se vuelve a esconder. Pero no hay en él ni una Recuerdo palabra eso. mía. ¿No? Recuerdo eso. Pero en definitiva, todo surge de la palabra. Porque Kierkegaard está también disperso en su obra. ¿Quién puede decir que en Kierkegaard... Pero digamos, entre una obra y otra, cuando él adopta distintos personajes, Sí. yo lo voy a decir así, ¿hay contradicciones? Y si uno lo dice, si uno piensa que Kierkegaard es el autor de todo, sí, porque es inconcebible que Kierkegaard hable como habla del matrimonio, en cuanto a asumir una responsabilidad, pero que en una misma obra, en la primera parte, se ponga en el lugar del seductor Juan, que la seduce a Cordelia para abandonarla. Entonces, o soy el don Juan, o soy el marido ejemplar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esas ideas no pueden estar desencarnadas, entonces las ponen dos seudónimos. Pero si uno dice, ¿en qué quedamos, Kierkegaard? O sea, ¿es la apología del esteta o es la no? Lo que está haciendo es, en la pseudoapología del esteta, mostrar la fragilidad de la vida estética, ¿no? Mostrar que no hay ningún bien humano, a través de la seducción, que pueda saciar el hambre, digamos, de eternidad. Yo creo que el Kierkegaard real está al final, pero siempre hay que suponer todo el recorrido de su obra, ¿no? Todo el recorrido de su obra. Pero fíjate que yo estoy leyendo ahora La validez estética del matrimonio, que me lo pasó en una fotocopia un alumno, un tesista que yo le dirigí su tesis sobre Kierkegaard, justamente, pero que él sabe mucho más que yo, ¿no? Es decir, yo le di las primeras orientaciones y después él me superó ampliamente, ¿no? Y ahí, en ese trabajo, digamos, aparece una vinculación entre algo que pertenecería a la dimensión estética, que es el erotismo, creo yo, Sí. pertenecería, y cierta relación de eso con la eternidad. Y por eso la validez estética del matrimonio, ¿no? E incluso llega a decir muy al principio que todos aquellos goces paganos, digamos, son válidos dentro del matrimonio cristiano. Claro, es una especie de prefiguración de ese deseo, ¿no? Sí, porque creo que el matrimonio ya... Entonces ahí en ese texto, no sé quién lo escribe, Sí, ese, sí, sí. que es No, seudónimo. la primera parte es una apología o una No, pero carta que es del seudónimo, esteta, y acá en este caso el juez Guillermo, ¿no? Guillermo. Wilhelm, ¿no? El juez Guillermo, que encarna el hombre ético. ¿no? Claro. Entonces le escribe al esteta una larga carta, Claro. ¿no?
larguísima, tiene como donde le da 150, cierto, es un libro sí, prácticamente. donde le da cierta miel, ¿no? Complaciente acerca de la vida estética. Pero mirá, estos son simplemente aprontes, ¿no? La Claro. opción radical del elegirse a sí mismo implica el salto a la ética general, ¿no? Claro. Que rompe ya el libar flores por ahí, ¿no? Claro. En la rotación de cultivos, diría Kierkegaard, ¿no? Esto que se ocupa en distintas Pero, parcelas. sin embargo, él admite, digamos, el erotismo dentro del material, que trata de conciliar, ¿no? Sí, sí. El matrimonio con el erotismo, o sea, que no implique, es más, por lo menos en ese texto, sí. se muestra muy enemigo, podríamos decir, del matrimonio sin atracción sexual. Sí, donde además se juega otra carta que tira también. No sé qué matrimonio saca, porque digo, en una lectura... Sí, a un costado de la visión esa extremadamente puritana que también se hace de él, que está en Kierkegaard también, Claro. ¿no? Por la cuestión del pietismo, que está metido en su espiritualidad también, pero que ahí reconoce, ¿no? Esa atracción que es parte del juego matrimonial, ¿no? Y que debe mantenerse. Y que debe mantenerse. ¿no? Porque se opone ahí al matrimonio como un mero contrato, Claro, digamos, ¿no? exactamente. Pero te iba a preguntar, yo no leí el post-scriptum, pero sí leí las migajas filosóficas. Y, a ver, a mí me quedó la impresión en ese texto que el enorme esfuerzo de él es y eso tiene que ver con lo que hablamos en el programa anterior de la subjetividad interior kierkegaardiana que vos hablabas, me dejó la impresión general, así, más allá del montón de cosas que dice, porque siempre dice un montón de cosas, Sí. de que él lo que busca es una identificación con Cristo directamente, ¿no? Por eso esa insistencia de él en que el tiempo transcurrido entre los discípulos que vieron estuvieron con él, claro, concretamente, que compartieron la vida con él, y los 2000 años después que está él, no es nada, no existe eso. Lo toma esto. ¿Lo leí bien? No sé. Sí, exactamente. A esto lo llama la contemporaneidad del discípulo. Ah, exactamente. Que lo toma en un capítulo que es maravilloso, creo que es el 2 de Migajas. Migajas. ¿No? Ahí ¿por qué? Ahí introduce también la categoría del instante, pero vista desde el instante como eternidad, ¿no? Algo parecido a lo que podríamos llamar con respecto al tiempo griego, ¿no? Ya no es cronos, es un kairos. El instante kierkegaardiano puede asumirse casi como el kairos, ¿no? Como el momento decisivo. Kairos es la oportunidad. Claro, ¿no? el tiempo oportuno, digamos. Hay cosas que son muy llamativas, por ejemplo, en el Evangelio pocas veces se nombra la hora puntual de un día, ¿no? Y en el Evangelio de Juan, cuando está redactando, ¿no? Cuando lo llama, enigmáticamente aparece, eran las 4 de la tarde, ¿no? Como que hay un tiempo sagrado que rompe el tiempo cronológico, el tiempo pagano, y se entra de lleno en el seno de la eternidad. Ajá. Lo que Kierkegaard trae en este escrito de la contemporaneidad del discípulo es que yo puedo ser contemporáneo de Cristo, tal como lo vio Tomás, al que le hizo meter sus dedos en la llaga y sus manos en el costado, tal como puede haber recostado su cabeza en la última cena Juan, o Pedro intentando que le digan quién era el traidor, tanto como Judas, que lo entregó con un beso, yo puedo ser contemporáneo de él, asumiendo esta vivencia íntima de Cristo. Y eso es maravilloso porque, digamos, ese es el cristianismo radical. Si no, porque la fe es... Bueno, ahí viene otro tema interesantísimo porque, digamos, él hace una crítica feroz de la cristiandad, ¿no? Exactamente. O sea, de la civilización cristiana, Sí. en una palabra, ¿no? Porque tomando además, yo lo puedo relacionar a cosas que decías en el programa anterior, digamos, la asunción propia del cristiano tiene que ser absolutamente personal, intransferible, irreductible, etcétera, ¿no? Por eso él está en contra, me acuerdo en su diario, no el diario El íntimo, periódico sino que editó, el periódico claro. que editó en El Instante, está en contra, digamos, de que se bautice al niño de pequeño, porque el cristianismo tiene que ser asumido de forma autoconsciente, podríamos decirlo, Claro. ¿no?
Y me encanta ahí cuando él se burla o ironiza sobre los festejos, digamos, que se hacen alrededor del niño cuando se lo bautiza, cuando en realidad el bautismo, como planteó en su momento San Pablo, es morir en Cristo. Esa es la significación del bautismo. De hecho, el bautismo, ¿no?, es eso, inmersión en la muerte de Cristo para volver a la vida resucitado, emergiendo del agua. Exactamente. ¿No? Vamos a hacer un pequeño corte y después seguimos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, siguiendo con este paseo sobre Kierkegaard, que esperamos que implique que nuestros televidentes lo empiecen a leer. ¿Vos qué obra recomendarías de Kierkegaard para empezar a leerlo? ¿O hay que hacer una lectura cronológica? No, depende de la intención que uno tenga, ¿no? O sea, yo no recomiendo... Bueno, digamos conocer el pensamiento. No recomiendo Kierkegaard para alguien que quiere informarse simplemente, porque sería incluso fallarle al espíritu de él, ¿no? Yo creo que un gran libro que mete temor y temblor es Temor y Temblor. Temor y Temblor, ¿no? Es el primer libro serio que yo leí de Kierkegaard. Porque ¿por dónde ingresa uno? El diario del seductor, ¿no? Que además está abortado del conjunto de la obra. Me aburrió un poquito. No, es una serie de cartas aparentemente muy románticas, donde en el fondo talla un abandono de Juana Cordelia. Pero, digamos, las cartas son maravillosas, se pueden chorear frases para poner en Twitter, esas cosas que hacen los chicos ahora. Pero, digamos, no penetra más profundidad que la de la estética del noviazgo, digamos, o de la seducción. Ahora, Temor y Temblor es un libro potente. Sí, no, es impresionante. Potente, donde articula el patos terrible de un hombre que no puede contar su secreto a nadie. Ni a su esposa, porque no lo comprendería. Claro, vos estás hablando de Abraham, ¿no? Claro. Donde Dios le ordena matar a su hijo. Matar a su hijo Isaac. ¿A quién puedo decírselo? Por eso lo que pone Kierkegaard en ese libro, o Johannes de Silentio en ese libro, es la suspensión teleológica de lo ético, ¿no? Porque lo ético, recordemos, es siempre lo que tiene validez general. Lo que tiene la validez general. En una comunidad, supongo, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que hay que decir? Hay que llevar el secreto hasta la locura, porque la cruz es una locura, puenteando a Kant. En el sentido, la ética general... El deber ser. Claro, el deber. ¿Qué manda el deber ser? Que al hijo no se lo va a poder matar, obviamente. Y además un Dios absolutamente loco puede pedir el sacrificio de un hijo. Él lo carga, lo lleva al monte, y todas esas vicisitudes que va viviendo Abraham, de a quién contar este secreto, con quién compartirlo, la fría soledad final antes de empuñar el cuchillo. Tiene temas filosóficos, temas teológicos, y escrito casi en forma dramatúrgica, ¿no? Es un libro potente. Y después otro gran libro, me parece, es El concepto de la angustia, ¿no? Sí, es otra gran obra. Que hay que tenerle paciencia al prólogo, ¿no?, que es bastante enrevesado. Sí. Y después, cuando entra en materia, es maravilloso porque analiza el pecado original desde el punto de vista psicológico y además distingue los tipos de angustia. Vos fíjate que a Temor y Temblor lo sigue un libro pariente, que es La repetición, que en vez de tomar a Abraham, lo toma Job. Claro. Pero ya es mucho más difícil que Temor y Temblor. Y cuando yo tomo... ¿Por qué lo ves más difícil? Porque utiliza la categoría de la repetición de un modo muy peculiar, ¿no? Donde no queda una definición de manual, ¿no? Uh-huh. Donde es necesario perder para ganar
reduplicadamente en la Así eternidad. es, así es. ¿No? Entonces supone algunas otras No, cosas. pero esa idea es genial. No, genial, porque del mismo modo que Abraham sacrifica lo que más tiene, que es su hijo, para ganarlo ante Dios, del mismo modo que Job queda sin nada, rascándose las llagas con un palo. Dice, Dios me lo quitó, Dios, ¿no? Bendito sea el nombre de Dios. Era el hombre más rico y más poderoso de Israel. Exactamente, ¿no? Y termina solo desnudo con sus llagas, ¿no? Pero ganándose a Dios. Él hace una especie de vuelta sobre sí, porque en el fondo, ¿qué está? En el fondo está Regina Olsen, aunque parezca que no. Porque yo la niego en la vida temporal para ganarla reduplicada. Recordemos que Regina era su novia. Su novia, digamos, ¿no? Rompe el compromiso. Su novia y de la cual estuvo siempre enamorada. Pero también está el hecho de que él no puede, siente que no puede hacerla asumir feliz, la ¿no? seriedad del matrimonio, Claro. ¿no? A pesar de todo su prédica ética sobre el Lo que pasa es matrimonio. que Kierkegaard realiza en los primeros tiempos, cuando se separa con Regina Olsen, algo que al orgullo masculino uno no lo haría, ¿no? Que es esto. Cuando yo me separo de quien amo, haría todo lo posible para mostrarle que soy el mejor de todos. Y Kierkegaard hace al revés. Kierkegaard, no estando con Regina Olsen, hace todo lo posible para mostrar que es el peor de todos. Es increíble. Y eso es tremendo, ¿no? Porque esa es la negación absoluta de sí, la negación absoluta de sí, ¿no? Como diciendo, no te convengo, ¿no? Cuando uno se está enamorado y pierde el amor, lo que quiere decir es, soy el mejor de todos. Te convengo yo, ¿no? Ahora, vos sabés que, volviendo al tema que tocamos hace un momento, o sea, el ser cristiano y la cristiandad, es ahí donde hay, vos sabés que yo soy bastante especialista, odio esa palabra, en Nietzsche, es donde ahí, en una de esas se encuentran las mayores coincidencias con Nietzsche, ¿no? Porque finalmente la crítica que él hace del cristianismo moderno, vigente, que lo encarna muchas veces la iglesia danesa, digamos, ¿no? Claro. Y particularmente, no me acuerdo en quién, pero en el jefe de esa iglesia. Martensen y los claro, que los detesta. Sí. La crítica él hace de la cristiandad, dice, por ejemplo, si todos son cristianos no hay más cristianismo. O sea, llega a decir que es una caricatura, ¿no? Eso lo hace coincidir mucho con Nietzsche, claro. Muchas de las cosas que plantea, cuando Nietzsche plantea la muerte de Dios, digamos, ¿no? Es como que en ese punto los dos perciben, podemos llamar la decadencia del cristianismo, o su realización en ciertos términos, ¿no? O su realización en ciertos términos, porque no te olvides que Hegel concibe la realización acabada del espíritu, del mundo y de la historia, que era el gran protagonista, ¿no? Para Hegel. Claro. O sea, la subjetividad absoluta que ya mencionamos, concibe su acabamiento, su expresión final, su expresión final, pero que es el telos, ¿no? Sí. Aristotélicamente, cuando algo realmente se pone en actividad, paradójicamente, ¿no? Como la comunidad cristiana. Claro. La comunidad cristiana. Para Hegel, digamos, la realización de lo absoluto, de la subjetividad absoluta, es la comunidad cristiana, regida por el espíritu, digamos, claro. ¿no? No por el pósitum. No por Cristo. Claro, no por el pósitum, la ley dada simplemente, bajada acríticamente, ni tampoco por Cristo. Porque descentra a la persona, ¿no? Es el espíritu. Claro, por eso, descentra a la persona, ¿no? Claro, el espíritu es fundamentalmente el encontrarse a sí mismo en el otro. Claro, exactamente. Pero bueno, digamos, eso termina siendo un esqueleto lógico, ¿no? Sí. Yo creo que le cabría a Kierkegaard mucho más hablar del cristianismo que de la cristiandad. La cristiandad la ve como una gran caricatura, como algo absolutamente genérico, ¿no? Estando con cierto parentesco con Schopenhauer, que también se opone a Hegel, para volver al inicio. Schopenhauer, creo que en el parágrafo 58 del Mundo como Unidad de Representación, dice, somos un croquis que la voluntad traza, ¿no? sobre el lienzo de la existencia. Dice, para ser borrado y ser escrito nuevamente. Por eso, dice Schopenhauer, la visión de un cadáver nos pone repentinamente serios, ¿no?
Pero en el fondo, lo que está en el fondo de Schopenhauer sigue siendo genérico, porque ¿qué otra cosa es la voluntad, sino algo genérico? Claro, en definitiva sí, por supuesto. En cambio, Kierkegaard... Por eso hay que retrotraerse en Schopenhauer al Nirvana en última instancia, ¿no? Claro. O sea, más bien abandonar por completo la singularidad. Exactamente. ¿No? A través de... En este punto es Kierkegaard opuesto, porque Kierkegaard rompe el ser genérico veíamos que, con el individuo. Claro, pero veíamos que lo que de alguna manera los conjugaba, vos citabas algo que él escribe en su diario íntimo, era esa visión no optimista, no ilustrada, no positivista del futuro, digamos, ¿no? Del futuro. Schopenhauer en ese sentido es una figura casi aislada en la primera mitad del siglo XIX, claro, digamos, ¿no? Porque los románticos y el idealismo alemán también es, en cierta modo, optimista, como decíamos, salvo, bueno, lo de Schelling habría que verlo un poco más, las por eras supuesto, del mundo, ¿no? y todo eso. Pero sí. Ahora, en el caso de Kierkegaard, digamos, él tiene una visión clara del futuro de la humanidad, por decirlo así, o no le importa nada. Yo creo que no hay una... Quizá estaría bueno si alguno de nuestros televidentes, porque yo veo que interactúan mucho con el programa, aconsejan lecturas. Sí, ¿no? por supuesto. Hay una audiencia bastante inteligente. Bueno, ya le diste cómo empezar a leer a Kierkegaard, ¿no? Si alguno lo sabe o lo intuye, sería bueno que nos enseñe a nosotros también. Yo creo que no hay una filosofía manifiesta de la historia en Kierkegaard, ¿no? Yo creo que la preocupación es por el individuo personal, ¿no? No encontré yo un libro donde hable ni sobre una teología de la historia, al modo de los grandes siglos cristianos, al modo de la ciudad de Dios, ¿no? Ni tampoco una filosofía de la historia al estilo Vico, por decir algo, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que eso exigiría un esfuerzo mucho más de la razón omniabarcativa que desde el del paso a paso existencial en el horizonte de la libertad concreta, ¿no? Entonces, eso es lo que yo intuyo en la obra de Kierkegaard. Sí. Hay dos cosas que te quería decir. Una, que eso también sería agua para mi molino, en el sentido de que lo sustraería en cierta medida al imperio de la subjetividad absoluta, que es lo que yo creo que estamos viviendo hoy, no solamente en ese momento, hoy más que en ese momento. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Hoy vivimos la mediación acabada, es decir, llegada a su punto culminante, ¿no? a su apoteosis. Por lo tanto, insisto en esto, lo que quiere decir, somos hegelianos. ¿En qué sentido? En el sentido de que todo es compatible con todo es mediable con todo, no hay diferencias irreductibles, digamos, ¿no? Claro. Por eso no podemos poner ropa inglesa, bueno, hay que tener plata para eso, pero digo, comer comida china, ir a ver un espectáculo norteamericano. El sueño de la globalización. O sea, exactamente. La globalización es un nombre, digamos, casi periodístico, claro, para lo que en realidad implica que nada es irreductible. Y además lo único que de alguna manera está prohibido es lo excepcional. Por eso el combate a la figura del padre. Claro. Por eso la oposición brutal de las locas al paternalismo. ¿Por qué? Porque el padre puede marcar la ley de alguna forma porque es la excepción. Es lo que no entra en la mediación absoluta. Claro, lo que hoy rompería lo general. Claro. En fin, habría mucho. Es un gran profesor que tuve. Yo digo, al no tener, y no quiero perder la idea central, al no tener una filosofía de la historia, digo, es agua para mi molino, en el sentido de que justamente el idealismo alemán, particularmente Hegel, pero esto lo comparte con Fichte y en cierta medida con Schelling, conciben
la historia como realización de Dios. Claro. La historia como realización de Exactamente. Dios. Y Dios se realiza en la autoconciencia. Claro. Con lo cual es la Eso inmanentización quería decir. absoluta. El proceso Se inmanente. acabó lo religioso, porque Claro. lo religioso ya es el sujeto, Exactamente. digamos, ¿no? Coincido absolutamente. Dios ya es el sujeto, o el sujeto de Dios. Es la kenosis, pero no la de Cristo, sino Entonces la kenosis de la idea. es natural que de ahí se siga el ateísmo, Sí, digamos, sí, sí. ¿no? O la cristiandad, como vos dijiste. Yo no sé en mejor este que yo, punto Kant, ¿no? pero yo te Pero quería- entonces, al marcar... Y de ahí la indignación de Adorno en ese libro horrendamente malo Sobre sobre Kierkegaard. Kierkegaard, que lo escribió de muy joven, Sí, sí, sí. sería una disculpa Sí, posible. Pero Pecado de juventud. pero igual después siguió igual. Sí, sí. Donde lo critica acerbamente a Kierkegaard, justamente por no salir jamás de esa interioridad, digamos, Claro. y para que para él no existiría un mundo objetivo. Sí, sí, es una mala lectura, Pero es una lectura desde Hegel, Claro, digamos, sí. y no se puede leer unilateralmente a Kierkegaard de Hegel, ni a ningún pensador desde otro, porque no, eso es siempre una mala lectura, digamos, ¿no? Yo te contaba esto del profesor, yo tengo un gran profesor que un día se ordenó un cura, que es una buena idea, creo que para ir cerrando quizá, y lo va a ver al cura, entonces bueno, todas las viejitas le besaban las manos porque el óleo sagrado, ¿no? Para bajar a Cristo, antes se utilizaba el gesto de besar la mano al recién ordenado. Entonces el profesor va, aparece y le regala un díptico con 2 fotos, ¿no? Esos que se abren así, como tenían los abuelos. Entonces el curita lo abre y mira la foto de Kant y la foto de Hegel, ¿no? Entonces el cura le dice, gracias profesor, dice, pero qué sorpresa, ¿por qué me regala esto? Para que no olvide nunca que están en todas partes. ¿No? Creo que ahora mucho más Hegel, ¿no? En esta reducción, porque ojalá existiera al menos el imperativo categórico kantiano. Y bueno, porque ahí Al menos. todavía había una escisión, Claro, ¿no? Entre el sujeto claro. concreto, empírico, digamos, y el Pero es una buena y el idea deber, esa, ¿no? ¿no? Es una buena idea. Bueno, yo creo, no hemos agotado, ni mucho menos el pensamiento de Kierkegaard, pero yo espero que para nuestros televidentes lo que hemos conversado, lo que vos has dicho fundamentalmente, sea un incentivo para empezar a leer este pensador tan complejo, pero me parece que en algunos planteos vos fuiste dando como guías de lectura. Lo bueno, lo que me por deja conforme o por lo de menos, este- disculpa, Sí. o por lo menos la manera de leerlo sin confundirse demasiado, Claro. ¿no? Por esto que decíamos, porque uno escribe con distintos seudónimos y va cambiando los puntos de vista en un caso o en otro, de pronto uno dice, ¿dónde está Kierkegaard? ¿No? Lo bueno de esto me parece es que nosotros fuimos fieles a Kierkegaard en el sentido que no dimos una clase sobre Kierkegaard, cosa que él lo enojaría mucho, No podés. sino que fuimos polisémicos, indirectos y polivalentes, como le gustaría, y fragmentarios, que así es su obra, ¿no? Por eso es el gran desafío que le pone a cualquier lector entrar en ella. Y tengas en cuenta, digamos, fundamentalmente, para finalizar, que Kierkegaard sigue siendo hoy una gran inspiración para todos los que de alguna manera queremos generar alternativas que no necesariamente tienen que ser políticas, ni tienen que ser grandilocuentes, ni estar inscriptas en ninguno de los caminos trillados y presupuestos, pero sí alternativas respecto de esta vacuidad del sujeto actual, puramente mediable, digamos, que yo te diría que ni es esteta, ni es ético, ni es religioso. Es ese vacío que progresivamente se fue generando en el desarrollo de la subjetividad moderna, en términos lógicos, formales, ¿no? Y que por ende no tiene justamente esto que mencionabas tanto vos, interioridad, pero no estoy hablando de una interioridad psicológica, ¿no? Estoy hablando de eso justamente, de eso que hoy se valora negativamente, que es lo que no se puede transmitir, ¿no? Es decir, se supone ahora que con el Facebook y con todo eso, todo lo que es Internet y todo lo que es la tecnología en general, yo siempre hablo mal de los celulares, todo es comunicable, digamos, ¿no? Bueno,
Cuando Dios le ordena a Abraham, lean Temor y Temblor, la muerte de su hijo, asesinar a su hijo, tan esperado por otra parte, Claro. ¿no? Y él cumple, finalmente Dios lo absuelve de esa prueba, porque era una prueba, creo yo. Sin duda, claro. Pero él no lo sabe, por De supuesto. hecho, de ahí es el padre de la él fe. no puede comunicarle eso a nadie. No es comunicable Claro. eso. Y me gusta el contraste que hace Kierkegaard ahí con Agamenón, ¿no es cierto? Que mata a Ifigenia para tener buenos vientos, Claro. digamos, ¿no? Claro. Esto está en la Ilíada. Pero eso, dice Kierkegaard, era admitido en la comunidad. Eso era algo que estaba dentro de lo ético, porque lo ético no es lo moral, y mucho menos la moralina. Claro. Lo ético, digamos, son las costumbres de un pueblo también, ¿no? Esencialmente. Lo admitido en forma general. Así que, digo, Kierkegaard nos da la oportunidad de reverenciar eventualmente lo que de nosotros no se puede comunicar, y a veces incluso no podemos comunicárnoslo a nosotros mismos, ¿no? Sin duda. Pero eso que ni siquiera a lo mejor podemos comunicarnos a nosotros mismos, quizás sea lo más respetable, lo más valioso de nosotros. Buenas noches.